Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Baruch Hashem, Shekomanuto, Matsuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Hashem, Shekomanuto, Matsuto Leolam, Leolam Vaed. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai, lo gabani di velo, Rabbena di velo, Hilachti bidolo umilao, Mimeni. Adonai, lo gabani di velo, Rabbena di velo, Hilachti bidolo umilao, Mimeni. Ilo Shishiri Tekomandi Nachichamu Dale Imogadamu Alay Nafshi Adonai Leata, Leat Olam, Leat Olam, Leat Olam. Adonai, lo gabani di velo, Ramorena y velo, Hilachti bidolot umilao, Mimeni. Ilo Shishini Lekomandi Nachichamu Dale Imogadamu Alay Nafshi
Sí. Pues Shabbat Shalom a todos. Un gusto verles nuevamente. Cada Shabbat es un día distinto, diferente y cada ocasión trae su alegría, su gozo. Así que con la bendición del Elohim de Israel y en honor a su nombre, pues hoy vamos a tener una otra ocasión, esta otra ocasión de poder compartir en su nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor y el Elohim de Israel. Estamos con su misericordia y con su favor. Le agradezco al Elohim de Israel por su espíritu, porque nos guía para tener entendimiento en lo que estamos estudiando de la palabra, de su palabra, de la palabra de la Torá y de su palabra que vino por medio de los profetas. Palabras, instrucciones, reprensiones, ¿vale? Que nos ayuda a saber, conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y tener una visión sobre nuestro futuro, ¿vale? En algunos de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos viviendo, pues podemos tener un futuro bendecido, un presente bendecido, o no. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte 2 y va a ser la última del libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 7, un capítulo importante. Recordamos que el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Zacarías forman un mismo conjunto, por lo tanto no van a ser separados, van a continuar. Es decir, aunque completamos este estudio, lo vamos a tener una guía de estudio, vamos a tener en cuenta que esta continuará con el capítulo 8, ¿vale? Serie Profecías al Día, libro de Oseas, capítulo de Zacarías. Me gustó mucho el libro de Oseas. Y como se aparejan bien, por eso siempre es como si hablo de la misma cosa, porque uno lleva al otro. Uno está antes, otro después. Para comprender el presente, pues siempre hay que entender el pasado. ¿Vale? Entonces el libro de Oseas nos presenta el pasado y el presente en el libro de Zacarías. Para comprender lo que estamos estudiando desde el pasado de Zacarías, necesitamos pues entrarnos tiempo más atrás, en los días antes de la destrucción y la caída de Jerusalén, ¿vale? La obediencia antes que el sacrificio es el título que me he puesto a este capítulo 7, ¿vale? Hoy vamos a continuar desde el verso, ¿en qué verso hemos quedado? Verso 7. Capítulo 7, verso 7, ¿vale? Vamos a ver la tercera pregunta. Hemos dicho que la respuesta del Elohim de Israel que dio a la delegación de los de Betel, de los creyentes de Betel, se dividió en 3 preguntas. Y hoy vamos a ver la tercera respuesta. Bueno, de hecho que es la tercera respuesta del Elohim de Israel. La tercera pregunta que hace el Elohim de Israel en respuesta a esta delegación de todos los moradores residentes de Judea, una pregunta que también se dirige o es dirigida hacia nosotros, ¿vale? Vamos a leer, recuerdan siempre leo de la edición Corona de Jerusalén. Cuando hago excepciones, pues voy a citar de Reina Valera. Zacarías 7, verso 7 dice, es una pregunta, ¿no conocéis las palabras que Adonai proclamó por ministerio de los antiguos profetas? ¿Cuándo? ¿De qué profeta sabe? ¿De Moisés? No, por eso ubica todo en el tiempo. Cuando Jerusalén vivía en Shalom, con sus ciudades alrededor, y estaban habitados el Negev, o lugar de las montañas, y la tierra baja, ¿vale? Precisamente estamos guiados en el estudio del Tanaj para conocer la respuesta y las evidencias de todo lo dicho por medio de los antiguos profetas, ¿vale? Creo que aquí los que estamos presentes, bueno, me alegro ver aquí a Yosvanis, es el último que entró en la comunidad recientemente, me alegro que usó el link y está en la sala de estudio. Todos los demás pues ya conocen, es decir, han estado presentes en el estudio de los versos 1 a 6, por lo tanto tienen continuación, están
atentos a la continuación de lo que hemos estudiado, ¿vale? Para Giovanni, si quiere escuchar la parte 1, siempre puede, Giovannis, ¿vale? Siempre puede pedir el audio anterior o en el canal de YouTube en Defensa de la Verdad Hebrea, en mi perfil de Facebook también encuentra la explicación al capítulo 1, ¿vale? Al capítulo 7, verso 1 al 6, ¿vale? Eso para Giovannis. También ya en cuanto vamos a terminar la guía de estudio para corregirla bien, pues lo vamos a compartir en la comunidad y en el grupo en Defensa de la Verdad Hebrea para que así tengan todo el estudio, porque siempre es diferente cuando ya de la información que se escucha se queda muy poco, ¿vale? Por lo general lo último, el último mensaje. Como este capítulo, como todos los anteriores, están sobrecargados de detalles e instrucciones bastante puntuales, la guía de estudio siempre es mejor, ¿vale? Por eso, con la bendición y agradecimiento al Elohim de Israel por la fuerza que nos dio, esta capacidad y posibilidad, lo compartimos tanto por audio como por escrito, para que el que le gusta leer, pues lea, al que le gusta escuchar, escucha, y la bendición, como dice el Apocalipsis 1, verso 3, es para los que aplica, para lo que obedece. Porque si no, ¿a qué me sirve escuchar o leer si total no convierto en mi forma de vivir? La tercera pregunta, ¿no conocéis las palabras de Adonai? Que Adonai proclamó. Estaba hablando de sí mismo. La tercera pregunta que vino como respuesta a la delegación de los creyentes residentes en Betel fue que siempre han tenido la respuesta delante de ellos. La pregunta que hace Adonai es retórica porque ellos conocían bien que le habló Elohim al pueblo de Israel antes de la caída de Jerusalén. Así que por lo tanto, la generación de hoy, de nuestro presente, debería saber la respuesta a la pregunta del por qué están donde están esparcidos, en lugar de estar en la tierra de Israel y beneficiar de todas las bendiciones que provee el pacto. En el caso que no lo sabe, aunque debería saberlo porque las escrituras las tenemos ya por bendición todos en nuestras manos, pues pueden aprovechar esta guianza, el estudio de este capítulo y de los demás, porque aquí se nos recuerda nuestro pasado, ¿vale? Los profetas ya indicaron cuál es la voluntad y la solución del cielo a todas las cuestiones, inclusive para los del día de Zacarías. Pero el caso es que la inclinación de sus deseos no mostraba interés en hacer lo correcto, sino lo que ellos deseaban. Esta actitud no ha cambiado hasta la fecha. Así que mientras se practican toda clase de ritos, en este contexto hablando del ayuno específicamente, pero bueno, he dicho ritos para que así se extienda sobre todas las demás prácticas religiosas. Incluso están en el presente en la sala de estudio, eso es una práctica religiosa, nos reunimos según la costumbre, como está escrito, como dijo Shaul, como practicaba Yeshua, ¿vale? Según la costumbre, pues, ¿qué hacemos en el Shabbat? No vamos al club, al bar, al póker, por aquí, ¿vale? Nos congregamos porque el Shabbat forma parte de los Moadim de nuestro Elohim viviente, es una cita sagrada donde Él se reúne con nosotros y para nosotros este día es llamada una reunión sagrada, una Mikra Kodesh, una ocasión donde el pueblo se congrega en el nombre del Elohim de Israel, con Él y uno con nosotros para estudiar las Escrituras, ¿vale? Entonces, esta actitud que ellos tenían en los días de Zacarías es la misma que nosotros tenemos, muchos tienen en los días de nuestro tiempo, ¿vale? Y mientras se practica toda clase de ritos y reglamentos preestablecidos por los hombres bajo un pretexto positivo, en realidad toda práctica religiosa se ha convertido en religión, ¿vale? Mientras tanto, aquello que deberían hacer no estaban haciendo, aunque el sacerdote leía las palabras de la Torá, cuyos rollos las llevaba en sus brazos en cada Shabbat. No por nada, en los versos anteriores, la respuesta no vino al pueblo, al sacerdote y después a la delegación para todo el pueblo, ¿vale? Varios profetas proclamaron la palabra del Elohim de Israel tanto en el reino del norte como en el sur. Por eso me gustó mucho el libro de Oseas, porque Oseas habló a los dos reinos, ¿vale? Aunque más dedicó tiempo para el reino para Efraín,
también hay palabras en concreto que hemos estudiado dedicadas para la casa de Judá. A pesar de que la casa de Judá fue testigo de la desgracia que vino sobre el reino del norte, por sus pecados, los del reino del norte, y por hacer oído sordo a las palabras de las profetas, ¿vale? La casa de Judá han seguido en el mismo testarudo o terco camino como el reino del norte, cuyos pecados y cuyo oído sordo, ¿vale?, los llevó a la destrucción. Así que lo mismo le sobrevino a la casa de Judá. Bueno, todo esto ya lo hemos visto en la historia, que está encriptada y revelada, y de cual hemos sacado enseñanza para nuestros días, ¿vale? El profeta Isaías ya les había indicado cómo debe ser el ayuno, que es agradable en los ojos del Elohim viviente. No era que no sabían. Y el profeta Jeremías ya les habló las palabras de Adonai cuando dijo que no hará caso, cuando dijo el profeta Jeremías que Adonai no hará caso a ningún sacrificio de ayuno cuando éste no se presenta según él había indicado mediante el profeta Isaías. Pero el pueblo obstinado no hacía caso a nada que el Altísimo les reclamaba, sino que solo hacían lo que ellos creían que era conveniente para ellos, y que esto que ellos decidieron hacer lo hicieron como una Torá que se suponían que él aceptaría, ¿vale? Profetas como Isaías y Jeremías ya indicaron que la desobediencia solo trae la maldición y la desgracia, y asimismo sobrevino sobre todo el pueblo de Israel. Las advertencias se han convertido en profecías, y estas se cumplieron en una manera muy terrible. Los mensajes de los profetas fueron que si seguirán en el mal caminar, tendrán que seguir también en el padecimiento. El presente mensaje que vino de Adonai era que les pasará lo mismo si seguirán sin corregir la mala actitud. Tengamos en cuenta ese siguiente mensaje de advertencia cuando practicamos ayunos o ritos de fe que no cumplen con el propósito por cual el Creador nos ha ordenado, y peor cuando el hombre las ordenó sin una razón que lleve a la teshuvá, como era el caso de este ayuno, que solo satisfacía una religiosidad que ellos mismos confeccionaron, no les produjo la teshuvá. Jeremías capítulo 14, verso 12, ¿vale? Ese es el mensaje. Espero que recuerden cuando, si acaso practican algo, sea por tradición del hombre, sea porque encuentran una legislación en la Torá, pero lo practican sin vivir en la luz del propósito para cual fue dado. Si ayunen, no escucharé su clamor. Y si levanten holocausto y ofrenda, lo que sea que practicarán, ¿vale?, no me complacerán, sino que con espada, con hambre y con peste voy a acabarlos, ¿vale? Es sencillo. Haces bien, tendrás bien. Haces mal, el mal te llevará a la destrucción. Cierra la puerta. Es el consejo que le dijo a Caín, y se repite en los escritos de los apóstoles. Cierra, sé sabio. Si sabes que el mal te llevará a la destrucción, haz bien, cierra esta puerta y tendrás shalom, ¿vale? Por medio de los Jeremías capítulo 14, verso 12, ¿vale? Por medio de los antiguos profetas, Adonai había dado a entender que era lo que más debería haber interesado a los hijos de Israel. Eran los sentimientos de amor, ¿vale? Lo que más debería interesar a los hijos de Israel y a nosotros, obviamente. Hablamos de ellos, pero estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de ellos para dar los ejemplos de lo que nosotros debemos hacer, ¿vale? Espero que esto se entienda siempre y cuando vamos a hablar del capítulo de estudio que sea que mientras lleva el título o está bajo el título Profecías al día, sea de quien estamos hablando, sea del caso que estamos tratando, estamos hablando de instrucción para nosotros, ¿vale? Entonces, lo que más importa, lo que Elohim de Israel habló por medio de las profetas, era que lo que más importa eran los sentimientos de amor y comprensión para con los prójimos hebreos israelitas,
y no las meras manifestaciones exteriores de un culto y aún de penitencia. Porque hemos visto verso 1, verso 2, ¿vale? Llegaron con una cara que expresaba, mira, vamos a caer bien en los ojos de Elohim para mostrar que nosotros somos muy penitentes porque hemos ayunado durante tanto tiempo, mira qué rostro tenemos, ¿vale? No las meras manifestaciones de un culto exterior y de penitencia es lo que más importa, ¿vale? Es el bastón, el ayo, ¿vale? El manual de instrucción o la guía que a veces necesitamos para alcanzar un propósito, ¿vale? Si no vivimos en la luz de este propósito, que es acercarnos o compartir ese sentimiento de amor y comprensión con nuestros prójimos hebreos israelitas, con nosotros y con el Creador, pues todo lo que sea que estamos haciendo no sirve para nada. Más que decir, hemos hecho en tu nombre. Pero no hacer, no desarrollar estos sentimientos de comprensión, de ejad con los nuestros, todo lo que hemos hecho en su nombre, lo hacemos para nosotros mismos, para decir, mira, nosotros hemos hecho. ¿Vale? Y como no se logró la conexión que Él espera, una conexión que solo se logra cuando se vive o se hace un ayuno debido a la virtud del propósito para el cual se ayuna, ¿vale? Para rectificar los errores y volver, ¿vale?, a la senda antigua para así vivir en la luz de las instrucciones dadas por los profetas, ¿vale? Entonces se logra esta conexión que Yeshua dirá, bien siervo bueno, entra en el shalom, en el descanso de tu amo, ¿vale? Entre y cene conmigo. En cambio de los otros le dirá, pues no te conozco, no tuviste intimidad conmigo. ¿Con quién tuvo intimidad cuando habló en el nombre de Yeshua, predicó y habló y guardó Shabbat y festividad y tralala y ayunó? Con él mismo, con su propia religión. Bueno, si aprendemos, bien por nosotros si hacemos lo correcto. Pero las exhortaciones de los antiguos profetas fueron en vano. Y por ello vino la ruina de la nación. Y si no tenemos cuenta, como dijo Yeshua, sobre aquellos sobre cual cayó, se derrumbó la torre ¿de dónde se derrumbó? Shiloé, no recuerdo en qué ciudad. Había una torre donde estaban muchos judíos. Se derrumbó la torre y murieron muchos. Y Yeshua les dijo, os pasará lo mismo. Es decir, si no aprendemos a hacer lo correcto, lo mismo que le sucedió, lo que le decía Adonai a la generación de los días de Zacarías. Si no viven de una forma diferente, distinta, en la luz de las instrucciones que recibieron vuestros padres, compartirán la misma suerte que vuestros padres, ¿vale? No llevarán nuevamente a Babilonia o a Siria, pero la destrucción no importa el medio, dónde, cómo, se alcanzará de la misma forma. Y vamos a verlo, ¿vale? Hasta el final, ¿qué sucedió? Las evidencias nos muestran que el que no aprende del error del pasado vuelve a cometerlo, ¿vale? ¿Qué creen? ¿Cambiaron? ¿Repitieron la historia? No, dice el hermano Gamaliel. Sí. No aprendieron, sí repitieron, ¿vale? No aprendieron, sí repitieron. Vale, nosotros que ya tenemos bastante conocimiento sobre la historia de nuestro pueblo hasta el presente, ya sabemos lo que sucedió. Pero bueno, seguimos puntualmente viendo las instrucciones y en este paso, en nuestro orden de ideas, nos quedamos a medida que avanzamos con la idea. Bueno, la idea es que lo que fue, pasará. Lo que está pasando ya pasó. Y lo que les pasó a los padres pasará a los hijos cuando los hijos andan por el mismo mal camino que los padres, ¿vale? Entonces, con el mismo principio, si no aprendemos de lo que le sucedieron a los días del profeta Zacarías, como ellos no aprendieron de lo que sucedió a sus padres en los días de Jeremías e Isaías, pues encontramos en esta posición donde Yeshua nos dirá, no te conozco. Es decir, no volverás del exilio, ¿vale?
Si sus antepasados hubieran sido obedientes, ellos jamás hubieran tenido que ayunar. Y su tierra no hubiera sido conquistada ni estuviera desolada. Estamos precisamente en la generación que somos llamados para aprender, para que rectifiquemos esto, para que lo que tenemos delante no sea una puerta cerrada, sino una puerta abierta. ¿Vale? Tomen estas palabras para ustedes. Sean pues obedientes para dar un otro fruto o un otro futuro, mejor dicho, a sus hijos. ¿Vale? Porque lo que dejaron la generación de los días de Oseas, de Isaías, de Jeremías, fue un triste futuro para sus hijos. Los hijos tuvieron que trabajar para reconstruir y rectificar los errores de sus padres. No aprendieron y repitieron la historia. ¿Vale? Vamos a cortar este círculo vicioso para recuperar lo que nos pertenece y volver a entrar en el vínculo del pacto y así beneficiar de las bendiciones que las condiciones del pacto proveen. Esta expresión tierra baja, Negev, son el lugar de las montañas. La tierra baja aparece en los escritos de antaño con el nombre de Cefalia. Bueno, es la región, bueno, y se refiere a los territorios que bajan desde Jerusalén hasta dirección Gaza, ¿vale? Eso es las tierras bajas, ¿vale? No son muy bajas porque no es una planicie, pero por comparación con la altura de Jerusalén, aunque esta tierra baja todavía está a unos 200, 300 metros desde el nivel del mar, en comparación con Jerusalén es más bajo, ¿vale? O es hacia abajo, hacia la costa. Toda esta región fue asignada a la casa de Judá conforme se presenta en Josué capítulo 15, versos 33 a 34. La primera sección de ciudades abarca esta región que se llama Cefalia o tierras bajas. El siguiente verso viene para completar la respuesta, que más bien es una reprensión y a su vez una invitación a Teshuvah, ¿vale? Porque eso era el propósito de las tres preguntas, que uno, en lugar de centrarse en el ayuno y preguntar y obtener respuestas si tiene que seguir orando, ayunando o dejar de ayunar, más bien se tiene que centrar hacia dentro de ellos, ¿vale? Para hacer una introspección y dar un giro para volver a las instrucciones de los antiguos profetas, ¿vale? Entonces lo que comienza aquí con el verso 9 básicamente es un mensaje que completa las tres preguntas de introspección, ¿vale? Zacarías 7 verso 8 dice: la palabra de Adonai fue dirigida a Zacarías en estos términos: así dijo Adonai Sebaot. Bueno, aquí me sale el texto entre comillas, no he mirado si está así en el texto original, pero se entiende el mensaje total que vino de parte de Adonai para completar las tres preguntas de introspección. Comienza con el verso 9 que dice: juicio fiel, corona de Jerusalén, ¿vale? Estoy leyendo. Juicio fiel juzgad, y amor y compasión practicad, cada uno con su hermano, ¿vale? Ahora voy a leer de Reina Valera, porque a menudo cito Reina Valera porque los términos se acercan más o son más claros en ese sentido cuando falla la edición de Corona de Jerusalén, ¿vale? Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano, ¿vale? Juzgad en hebreo es shafat, conforme a la verdad es emet, y haced misericordia gesed, y piedad es rahem, ¿vale? 4 términos que no sé con el gentil, sino con tu hermano, porque la restauración en primer lugar comienza con uno mismo cuando tiene que hacer la introspección. Ese era el propósito de las 4 anteriores preguntas, y le da 4 términos para que se conecte con su hermano, ¿vale? La mala relación con los prójimos demuestra una mala relación con el Elohim de Israel, ¿vale? ¿Recuerdan este dicho? Lo voy a decir una vez más, ¿vale? Para que así, porque cuando van a ver personas que les decir que están en un conflicto real, se nota que no hay un acuerdo, sino hay un desacuerdo en opiniones, en procederes, en cuanto a interpretación o lo que sea, ¿vale?
No hay dos caminos. Dos verdades no existen. Solo hay una. ¿Vale? Dos caminos llevan a Roma. Solo hay un derech, dijo Yeshua, que te lleva a la verdad y a la vida. Solo hay un camino. Por lo tanto, cuando hay dos personas con dos ideas y dice Shalom, ¿vale? Eso no funciona así. O sea que hay aquí una nota de falsedad, de hipocresía, de una forma religiosa, de practicar un estilo de fe que no es real, no es sincero, no es transparente. No tiene esta conexión con Elohim. Entonces, una mala relación con los prójimos demuestra una mala relación con el Elohim de Israel. Así que por lo mucho que la gente dirá, el Ruach me guía, me revela, ¿cómo lo voy a ver eso? En el trato que lo tienes uno con otro. En la reprensión, en la corrección, en un verdadero shalom. Bueno, la expresión así dijo o así habló indica que esos conceptos, esos preceptos dirigidos a los antepasados de los que regresaron de Babilonia eran requisitos que Adonai habló no solo para aquel entonces, sino también para ahora, para la generación de ellos y para la generación de nuestros días. Os citaré para que no olviden que lo que pasó es presente y lo que vivimos ya antes se ha vivido. De modo que estudiamos el pasado para cambiar nuestro presente y futuro. De lo contrario, el mal presente se probará siendo un mal antiguo y por lo tanto el futuro será sombrío. Eclesiastes capítulo 3, verso 15. Lo que es, ya fue antes. Ya antes fue, ¿vale? Lo que será, ya es. Y Elohim restaurará el pasado. Es el propósito del Elohim de Israel como redentor. Restaurar todo, ¿vale? Hasta el punto en cual estaba la tierra al final de la semana, de los 7 días, ¿vale? De la semana, primera semana de la creación. Todo perfecto, ¿vale? Bueno, Shavuot Tov, aquí ya bajó el sol en Rumania, ¿vale? Así que despedimos el Shabbat, pero en espíritu seguimos en el Shabbat con ustedes y con todos los nuestros, sea por donde sea que estén. Tranquilo, no nos vamos a despedir para irnos a, a hacer comida o a hacer otra tarea. Seguimos aquí con el estudio, ¿vale? La palabra juzgar en el hebreo es shafat, como he dicho, que requiere Elohim. Juzgad ¿con qué? Con cariño, con la verdad. Con verdad. Juzgad con la verdad, ¿vale? No con amor, sino con verdad. Ese es el principio del juicio de Elohim. La palabra en hebreo es shafat, que significa gobernar, actuar. Bueno, tiene muchos usos. Como legislador, gobernar como legislador, como fue en el caso de Deborah. Hemos visto cierta autoridad en esta posición de jueza. Le dio cierta autoridad de gobernación. Nunca fue una gobernadora en este estilo, pero le da autoridad, le confiere autoridad. Es lo que hace las escrituras al que se dedica al estudio de las leyes y al enseñar las leyes. Le confiere cierta autoridad en tal grado, como dijo en los días de Kefas, para cerrar la puerta del reino o abrirlas, ¿vale? Entonces, demasiado tremenda. Uno podía pensar, se supone que solo Yeshua, pues esta autoridad está en la mano del jurado. El jurado es el que, según las enseñanzas, las legislaciones, decide si una persona entrará o no. El juez solo dicta el veredicto de los jurados, que da un veredicto en base a los principios reveladas o preestablecida por el Dayan, por el jefe supremo del tribunal de juicio, ¿vale? Juzgar entonces significa, tiene muchos otros, Zafat tiene muchos sentidos, juez, gobernador, actúa o aplica a una persona que resuelva disputas, controversias, es la capacidad de uno que puede declarar una condena y aplicar un castigo, ¿vale? Eso es el uso del término shafat.
De esta raíz se deriva la palabra mishpat, que es más conocida, ¿vale? Le suena mejor. Que es justicia, igual ley, regulación, decreto, sentencia, ¿vale? Shafat es un término que aplica a una persona que se sitúa como intermediario, alguien que se pone entre dos partes que están en conflicto. Esta actitud es algo que se nos requiere a todos nosotros por igual. En este caso, el mediador, actuando simultáneamente como juez y como jurado, escucha los argumentos de los litigantes de las dos partes para llegar a un veredicto justo, emet, ¿vale? Verdad, y determinar las acciones que deben tomarse cada parte. Por ejemplo, cuando Salomón pidió sabiduría para poder gobernar sobre todo Israel, ¿qué cosa pidió? Shafat, para emitir juicio ante el pueblo. Eso está escrito en Primera Reyes capítulo 3, verso 9 al verso 10. Como petición, y como esta petición fue agradable en los ojos del Elohim, Adonai, pues le dio como respuesta lo siguiente, que esto lo voy a leer, ¿vale? Porque es hermoso. Primera Reyes capítulo 3, verso 11 al 12. Porque has pedido esto, Shafat, esta capacidad de emitir juicio y poder discernir entre las situaciones y dar un veredicto justo. Porque has pedido esto y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, bueno, se entiende la destrucción de ellos, sino que has pedido para ti discernimiento para administrar justicia, eso es mishpat. He aquí que yo haré conforme a tus palabras. Y aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Vale? La petición justa, agradable ante los ojos de Elohim, trae como bendición todo lo demás por encima, porque se le añadió riqueza y tuvo shalom, y fue el rey que sin guerras extendió las fronteras de Israel más allá de lo que hizo su padre David. ¿Vale? Y David doblegó a todos sus enemigos alrededor, pues en los días de Salomón extendió más, ¿vale? No por fuerza de las armas. Los macabeos sí forzaron, extendieron un poquito más, a fuerza de las armas, ¿vale? Y convirtió a fuerza al judaísmo a una forma de religión que no trajo nada bueno. Bueno, cuando se trata de estar Shafat, juzgar, en esta posición, cuando se trata de estar en la situación de actuar como Shafat, entre hermanos, bueno, o entre el pueblo y el Elohim de Israel, hay que escuchar a las dos partes y actuar debidamente. Cuando se trata del pueblo y de Elohim, pues hay que escuchar que habló Elohim y cómo actuó el pueblo, ¿vale? Porque si no, vas a maljuzgar a los tuyos y no vas a comprender bien las palabras de Elohim y no vas a comprender por qué Él los castiga, ¿vale? Entonces, bueno es escuchar siempre las dos partes antes de emitir cualquier veredicto, cualquier otra palabra. Esto en el caso cuando dos hermanas hablan entre ellos, pues hay que escuchar la opinión de cada uno y confrontarlas. Entienda el principio, ¿vale? Espero que nunca sea el caso que alguno esté en esta posición, pero si la estará, si algún día tiene que ponerse en medio de una situación, pues hacer, ¿vale? No por favoritismo, sino como indican las escrituras, por un justo juicio juzgar a los dos, ¿vale? Cuando se trata de estar entre dos situaciones, pues siempre escuchar a las dos. Esto de situarse en la brecha, esto es situarse en la brecha. El mal abrió brechas en la conexión entre hermanos y entre los hijos de Israel y el padre de Israel. Un sacerdote que tiene que actuar como un Shafat porque se le entregó ¿a quién? ¿Al profeta? No, al sacerdote se le entregó el libro de la Torá, en cual están todos los procederes donde se te enseña Mishpat y Tzedaka, ¿vale? Los dos principios que hemos aprendido recientemente, ¿vale? Entonces, un sacerdote es llamado para unir las dos partes a fin de que las condiciones del pacto, sea hermano con hermano, sea el pueblo o los hijos con los padres, ¿vale? Para que los hijos de Israel con el padre de Israel
vuelva a estar en unidad y así las condiciones del pacto vuelvan a activarse. ¿Vale? Emet, Gesed, Rahem, no voy a hablar sobre estos términos porque ya hemos explicado en otros contextos. Quien no los conoce, pues que vaya, tiene todo un arsenal de estudios, pueden aprovecharlo para enriquecerse, ¿vale? Emet, Gesed, Rahem son términos que ya hemos explicado, ¿vale? Procuren comprender el significado de cada una de estas 4 palabras hebreas resaltadas en este texto y vivir o vive tu fe en la luz de ellas, y solo después de que actúes de este modo, procure presentarte con tus ayunos o el sacrificio que harás delante del Altísimo. ¿Vale? Ese es el orden correcto para que sea aceptable. Si no vives una fe, una inmuna en conformidad con el sentido de esos 4 términos, no esperes que el cielo responda favorablemente a tus preguntas o peticiones. Y aunque de vez en cuando se te dará alguna bendición, recuerda, esto no va a ser prueba de que tu actitud o tu fe es aprobada. Porque Adonai es bueno y da lluvia sobre buenos y malos. ¿Vale? Y a veces sucede que por complacer a sus hijos, trae bendición o extiende bendición sobre sus familiares, que no van a ser redimidos. Pero para hacerle un favor, darle una misericordia, una bendición a sus hijos, trae sanación, trae restauración, trae un bienestar en las familiares sobre el cual se intercede, ¿vale? Pero no significa que por eso, porque Adonai actúe en la vida de estos familiares o amigos, estos van a ser redimidos, ¿vale? No es señal de que la fe de ellos es aprobada, ¿vale? Los 4 términos antes mencionados pueden ser aprendidos y usados por los labios de muchos creyentes, pero en aquel que convirtió el mero conocimiento en una norma de conducta, el resultado se observará en las acciones detalladas a continuación. Como nuestro pueblo es listo y bueno en una fe teórica y de puros labios, Adonai siguió explicando cómo se debe o en qué se vierte la acción de Shafat, Emet, Gesed y Rahem. ¿Vale? Vamos a leer el verso 10. Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al forastero y al pobre. Otros 4 términos. No maquine mal una contra el otro. Si el verso se habría parado aquí, sería distinto. Pero se enfatiza en vuestro corazón. El principio lo voy a explicar porque ya saben que no hay nada puesto aquí al azar en el texto hebreo, por algo están todas las cosas. El principio es que así como tratamos al menor de nuestro hermano, de nuestros hermanos, es como trataremos a todo el reino del Elohim de Israel, obviamente, al rey también, porque ya saben el principio. Si le das un vaso de agua al más pequeño, a mí me lo das, ¿verdad? No es agua, es un probiótico. Muy bueno. Pero aproveché para ver. Entonces, sea lo que sea que hagamos para un hermano, para el rey de Israel lo hacemos, o para él no lo hacemos, ¿vale? Entonces, así como tratamos a nuestro hermano, es como trataremos en realidad a todo el pueblo. Con una actitud no positiva, no podemos esperar que el reino se restaure, y aunque se restaurará, lo hará sin nosotros. Si carecemos de los 4 principios indicados en el texto anterior, más vale que ajustemos nuestro ser a lucir estos valores: Shafat, Emet, Gesed, ¿vale? Rahem. Corazón, por eso he puesto: no maquináis mal una contra el otro en vuestro corazón. Corazón se dice lev en hebreo, y este se refiere a un órgano interno, obviamente, pero no es casual el énfasis, ¿vale? Un órgano interno. La palabra lev viene de una raíz que se refiere a algo graso,
algo bueno, algo gordo, que está encerrado en el sentido de resguardado en un lugar interno. ¿Vale? El lugar más secreto, más profundo, donde se guardamos lo mejor, lo más, el tesoro, ¿vale? Es el lugar donde está la caja fuerte, donde uno se supone que en una caja fuerte pues guarda sus posesiones preciosas, ¿vale? Por eso citó Yeshua diciendo, lo peor no es lo que entra, sino lo que sale del corazón de uno, ¿vale? Eso es el problema. Porque donde está el corazón de uno está donde está el tesoro de uno está su corazón. Por lo tanto, en el corazón se guarda, en este externo lev, no necesariamente se refiere al órgano corazón en sí, físico, ¿vale? Es una expresión que define una esencia, algo que es la esencia del ser. El término lev es usado con el sentido de referirse al ser interior, a algo, a lo mejor que uno resguarda dentro de sí, ¿vale? Eso es básicamente el sentido de la palabra lev, que se usa tanto para el órgano en sí físico como para el yo interior, ¿vale? No. Lev dice, y no maquines mal en tu corazón, ¿vale? Eso es la expresión. Quiere decir que no basta mostrar en el exterior una acción positiva. Shalom, hermano. Vete en paz, ¿vale? Cada uno por su camino. ¿Vale? Cuando el texto dice lev, especifica lev, no maquines mal en tu corazón, en tu lev, quiere decir que no basta mostrar en el exterior una acción positiva, sino que tu ser interior, es decir, el lugar más íntimo de tu ser, donde conservas los sentimientos más profundos, luzca desde adentro de ti esa realidad que exteriorices. ¿Vale? A menudo no se toma tanto en cuenta qué cosa haces o hace uno, sino la intención con cual haces lo que haces. Por lo general la gente mira solo los actos, pero Elohim dice que escudriña los riñones. Está mirando dentro de la esencia de uno para ver con qué intención está haciendo lo que está haciendo. Los actos exteriores a menudo pueden ser engañosos y no siempre revelan la sinceridad de un alma, ya que a menudo somos muy hipócritas y farsantes, mostrando una apariencia de buena intención, pero por dentro maquinando un mal pensamiento. A menudo ves personas en conflicto que con sus labios y en sus textos escriben shalom, pero la verdadera shalom se hace con los hechos antes que con las palabras. La shalom se construye con el espíritu. Ojo, que al no hacer mal alguno no significa que estás bien. Cuando puedes y no haces bien alguno, estás haciendo un mal. Con la capacidad de entendimiento de los procederes, que es mishpatim, ¿vale? Si tienes la oportunidad y puedes hacer un bien, hazlo, ya que al poder y al no hacer el bien, se te considera como hacer un mal, ¿vale? Recuerda, Nejo, por eso lo he puesto en un contexto donde antes, aunque sabes, tienes y puedes hacer un mal, no siempre debes hacerlo. Por eso, antes que hacerlo, tienes que razonar, medir, escudriñe el caso de la viuda y el órfano, dice aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer lo que son los procederes. Porque hay demasiada, y yo puedo tener buena intención, pero hay demasiado farsante. Por lo tanto, tengo que conocer los procederes de la Torah para que así, con esta buena actitud que tengo, actuar en consecuencia, ¿vale? Escudriñar, ver, si puedo hacer, lo voy a hacer. Si puedo hacer y no lo hago, eso se considera como un mal en contra de tu hermano. ¿Por qué no lo haces? No porque no pudiste, sino porque hay algo adentro que aunque tú no lo sabes o no lo expreses, el mal está allá. Tarde o temprano, el mal es un principio activo, dará fruto. Y algún día lo sabrás. ¿Vale? Pero esos son métodos que uno siempre se puede autochequear. Viuda, huérfano, forastero o pobre
¿vale? Otros 4. Ya estamos aquí con el número 4, ya vemos del capítulo 6 anteriormente. Tenemos por qué, bueno, ¿qué? ¿Se limitan las cosas a 4? ¿No? Es una definición, más cuando hay repetición, como he dicho al principio del capítulo, en el mes 4, en el día 4. Bueno, entonces cuando hay una repetición de 4, se saca en evidencia algo que es estable, que define un dominio, un total, ¿vale? Viuda, huérfano, forastero o pobre son 4 términos que aplica a una oveja perdida de la casa de Israel. Los 4 pueden aplicar por igual, ¿vale? No se refiere a los goim, los gentiles. Los 4 términos se refieren a los hijos de Jacob, sobre cuales tenemos legislaciones, en base a cual, tras investigar cada caso, se nos instruye cómo actuar debidamente. Con ello se aplica también los principios de Mishpat y Tzedakah. ¿Vale? 4 términos que por igual aplica en un sentido físico y espiritual a toda la casa de Israel, a todas las ovejas de Israel, porque todos hemos llegado en esta situación. ¿Vale? Me refiero como pueblo, que ahora algunos hemos vuelto, estamos en condición de hijos, ya no somos huérfanos porque tenemos identidad, ya no somos forasteros, tenemos una identidad, aunque no vivimos en nuestra tierra, ya sabemos dónde está, tenemos el acto de ciudadanía, ¿vale? No estamos solo en condición de viuda porque por encima Yeshua es el esposo de Israel. Todo, bueno, todas estas cosas, y ya no somos pobres, aunque no tenemos recursos, tenemos a nuestro padre, solo es cuestión de tiempo, como Mefiboshet, ¿vale? Que estaba así, en esta condición, solo es cuestión del tiempo cuando como dijo David, hemos visto en el estudio de Mefiboshet, te voy a restituir lo que era tuyo. Todas las cosas que pertenecía a su padre se le restituyó a Mefiboshet. Sí. En las siguientes citas, le voy a dar una serie de citas para que, se le va a dejar en la guía de estudio para los que no tienen la posibilidad de encontrar el estudio. Bueno, siempre pueden entrar en el grupo En Defensa de la Verdad Hebrea en Facebook. En los archivos están todos los estudios, todos los PDF, la guía de estudio. Pero voy a nombrar bastantes citas para que, citas que destacan algunas de las principales enseñanzas sociales y éticas más importantes que la Torá y los profetas enseñaron. Por lo tanto, la generación de aquel presente de los días de Zacarías eran conocedores porque eran religiosos. Si hacía ayuno es porque iban al Shabbat. Y en el Shabbat allá estaba el sacerdote en la sinagoga, en la casa de estudio, ¿vale? Y el sacerdote les enseñaba la Torah, se supone, ¿vale? Entonces ya debería haber tenido conocimiento de todas esas instrucciones como nosotros mismos hoy día, ¿vale? Por eso somos el antitipo de una generación o de 2 generaciones, porque hay la generación de los padres de los días de los hijos de que vivían en los días de Zacarías, y nosotros tenemos la generación que sigue siendo nuestros padres, ¿vale? Que, tenemos 2 ejemplos, tenemos más, pero aquí en concreto se nos brinda 2 ejemplos, ¿vale? Todos ellos ya conocían, nosotros también tenemos por igual esas instrucciones de Adonai, de los profetas, enseñanzas principales, sociales, lo más importante, ¿vale? Éxodo capítulo 22, verso 20 al verso 30, Levítico capítulo 19, verso 33 al 34, Deuteronomio 24, verso 17 al 18, capítulo 27, verso 19, son resúmenes, ¿vale? Isaías capítulo 1, verso 17 y 23, Jeremías capítulo 7, verso 5 al verso 7, capítulo 22, verso 3, Amos capítulo 5, verso 24, Miqueas capítulo 6, verso 8. Ellos tuvieron todas las instrucciones que necesitaban. Por eso he dicho, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué preguntaban? ¿Acaso no tenían respuesta? Siempre han tenido la respuesta. No quisieron hacer caso. Nadie está en condición de decir que no sabe qué otra cosa pide Adonai de parte de sus hijos. Actuar como no saber no significa que no se les ha brindado el conocimiento, sino que dadas las evidencias, acaba de citar un montón de citas, serán tratados como que no han querido hacer caso a las instrucciones. Hablo en plural, espero que aquí nadie hace excepción de la regla,
Siempre los presentes se excluyen porque se supone que aquí somos gente entendida, que vamos a acatar todas las instrucciones para que nos vaya bien, ¿verdad? Un detalle para evitar futuras confusiones, el término extranjero ger. Ya hemos hablado sobre este término en otro estudio más antiguo, hace unos 2 años. Este término ger, citado en las leyes de la Torá, aplica también al gentil, ¿vale? Pero no a cualquiera. Un gentil que se ha establecido entre los hijos de Israel y por lo tanto ha convertido la tierra de Israel también en su morada. Como he indicado antes, este término aplica a los hijos de Israel porque todos nos hemos gentilizado, hemos llegado a ser extranjeros diseminados por otros países. Los hijos de Israel que llegaron a ser todos como gentiles, sin patria, exiliados por todos los países del mundo. De aquí la razón por cual se enfatiza en repetidas ocasiones en la Torá, por ejemplo en Éxodo capítulo 22, verso 21 que antes cité. Recuerda que también fuiste extranjero, ger, ¿vale? Esta expresión o este dato se debe tener en cuenta porque estamos repitiendo la historia y hemos llegado a la misma condición de esclavitud como nuestros padres antes de ser librados de Egipto. Tuvimos un estudio sobre los términos relacionados con los extranjeros. Allí hemos visto que hay una clasificación de extranjeros. Los ger podrían entrar bajo el vínculo del pacto y así beneficiar de todos los privilegios que la Torah brinda a un hebreo. Por eso hay que conocer estos términos porque no todos aplican a lo mismo. Entonces, las leyes clasifican a las personas de tipo extranjero de gentiles, ¿vale? Muchos hablan de los nuestros, pero no todos entrarán a beneficiar de los nuestros. La mayoría quedarán siguiendo siendo gentiles o extranjeros, no serán ger, porque no, como fue el caso de Ruth y Moabi y Ruth y ¿cómo se llama el otro? Orfa. Y Orfa, ¿vale? Su cuñada, ¿vale? Las dos gentiles, extranjeras, pero decidieron seguir hacia la tierra de Israel. De repente se separaron, una se convirtió en una ger, ¿vale? En Israel porque era una extranjera que dejó su patria para ser morada en la tierra de Israel. Mientras que la otra no. La otra se quedó siendo una gentil con conocimiento sobre las cosas del Elohim de Israel, pero nunca pasó a ser un ger, ¿vale? Por lo tanto, jamás ni entró ni entrará bajo el vínculo del pacto, no beneficiará de las condiciones o de los privilegios que ofrece la Torá a un hebreo. Por eso añadí este dato. Ya lo expliqué, todos esos términos en un estudio del libro de Deuteronomio, pues busque por libro de Deuteronomio, no recuerdo si fue el capítulo 19. Zacarías 7, verso 11, para ellos, pero ellos no quisieron hacer eso, no quisieron hacer caso, ¿vale? Tuvieron todas las instrucciones, hablando a los de la generación de Zacarías, les hablaba de sus padres, ya tuvieron las instrucciones, no quisieron hacer caso. En otras palabras, ojo, para que no repites, porque te sucederá lo mismo. Para ellos, no quisieron hacer caso. Debería ser que está el texto aquí. Equivocado. Lo espero. Vale. Ellos no quisieron hacer caso. Hombro rebelde presentaron y endurecieron sus oídos para no escuchar. ¿Vale? En Reina Valera dice así, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Vale? El sentido es bastante literal, aunque tiene su parte metafórica, pero tapar los oídos, ya conocen, no quieren oír, tapar los ojos, no quieren ver. Dieron la espalda, hombro rebelde. Dice aquí el texto de Corona de Jerusalén. Endurecieron su oído para no escuchar. La realidad era que el pueblo no andaba en la oscuridad.
Eran ignorantes para decir, no sabemos. ¿Quién me traerá desde arriba? Ellos ya sabrán, sabían, ¿vale? Y no les faltaban las advertencias. El problema era que ellos se rehusaban a escuchar la revelación que tenían. No sé si les suena bastante conocida esta realidad. Hubo mucha revelación durante los días del profeta Osea, pero la suma del pueblo de Judá, como la casa de Efraín, hizo oídos sordos a todas las revelaciones. En Deuteronomio capítulo 21, por ejemplo, se habla del caso de un joven rebelde. Un joven rebelde que no se dejaba corregir por la disciplina porque estaba totalmente decidido a hacer su propia voluntad, razón por cual no hacía caso a nadie que le decía lo contrario. Es una enseñanza que se quedó aquí en la ley porque pueden ver en este perfil y clasificar a las personas con cuales están hablando por las redes, que dicen todos son hebreos. Pero aquí tienen ejemplo de un perfil, ¿vale? Esta actitud como de este joven rebelde solo conducirá a la destrucción. Y es así como se le indicaba al pueblo que si seguían con la típica actitud de este joven, compartían el mismo final en lugar de gozar de las bendiciones que se les brindaba por las condiciones de la alianza, ¿vale? Deuteronomio 21, aquí está el caso de este joven. ¿Alguno sabe el veredicto final? ¿Cuál fue? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Quién ha leído esta ley? ¿Qué le sucedió? No, hermana Irina. No estoy muy segura, pero creo que lo mataron. Exactamente, lo sacaron delante del pueblo. Aquí se mostraron las pruebas, las evidencias. Los ancianos pues decretaron veredicto, el que estaba en la posición de Shafat, ¿vale? El pueblo. Y lo apedrearon, ¿vale? Esa es por eso no hace falta que Elohim sentencie, porque en las manos del pueblo fue puesta todo lo que es Mishpat, todo es el proceder legislativo, ¿vale? Donde se te enseña también el principio de la tzedaka y actuar en equilibrio, pero al final un Shafat tiene que dictar la sentencia preestablecida, darle voz, ¿vale? Por lo tanto, ese es el caso, como sucedió, lo mismo que se enseña en Deuteronomio 21, es el mismo proceder cuando se cerrará la puerta a los demás. No porque Yeshua dirá, pues yo no te quiero, no quiero que venga a mí, que lo salve, ¿vale? Y aunque se expresa en esta forma donde se da la impresión que tiene la última palabra, él no hace nada, dice en Amos 3:7, sin revelar antes, delante de sus siervos, todas las cosas. Pregunta a mi esposa, ¿dónde están los demás? Porque aquí está su hermano Gamaliel y la hermana Soraya, que los demás están escondidos. ¿Por dónde andan? Hay un juego que se llama, ¿cómo se llama, Manuel? Este juego donde se esconden uno para buscarlos. Sí, no sé en español si tiene este juego. ¿Eh? El escondite. A ver, por aquí he visto, sí. Hermano, me tengo que despedir yo también. Esconder. Me voy a esconder, ¿Dónde estás, Daniel? Daniel, ¿dónde estás? Daniel, aquí estoy, hermano, aquí estoy. Así. Mira que están ahí. Ay, mira. Pues, Bueno. Bueno. Dice el texto, presentaron un hombro rebelde. Bueno, el hermano José ya tiene una situación delicada de salud. Se justifica el hecho. Yo tuve que tomarme, algunos saben que tengo aquí no se nota, pero tuve que me aguanté hasta el momento de comenzar el estudio, entonces tomé un ibuprofeno de este que es más fuerte, de 600, para así pasar por alto, bueno, este malestar de la muela y bueno, como si nada, ¿vale? No existe, ¿vale? Estamos ahora en otro asunto, en otro mundo. Presentaron un hombro rebelde. Es una expresión tomada de la actitud de aquellos animales de carga que rehusan llevar el yugo. Les voy a leer una confesión de pecado según está
presentado se relata en Nehemías capítulo 9, verso 29. Una confesión. Les amonestaste, es la oración que hizo aquí, es una confesión delante del Elohim de Israel. Nehemías, en el nombre de todo el pueblo, testificando, les amonestaste a nuestros padres a que se volviesen a tu ley. Por lo tanto, la generación del presente no sabía. Nehemías sí lo sabía. Y citó en virtud de lo que todo el pueblo debería haber sabido. A que se volviesen a tu ley, bueno, está de tu Torah, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Vale? Lo mismo que vemos aquí en Zacarías capítulo 7. Y no oyeron tus mandamientos. No porque no tuvieron oído. Claro, tenían oído, pero taparon los oídos para que no escuchen. No oyeron tus mandamientos, no quisieron oír, sino que pecaron, obviamente, porque si no escuchas las instrucciones, ¿qué haces? Lo que es el mal por naturaleza. Pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Lo que dijo Shaul. El que guarda la Torah vivirá por medio de ella. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Como dice Jeremías 7, verso 26, no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Es lo que hizo la generación después. Existe la posibilidad de actuar de la misma manera insensata y por lo tanto esta posibilita una sentencia como la que se presenta en los versos del final de este presente capítulo, ¿vale? No solo que cubrieron sus manos con sus manos sus oídos para no oír, sino que hicieron lo peor, algo peor que hacer esto para no escuchar. ¿Qué se puede hacer? Eso es el verso 12, capítulo 7, verso 12, libro de Zacarías. Su corazón hicieron de diamante para no oír la ley, la Torah, ¿vale? En el texto hebreo está la palabra Torah. No es muy buena esa traducción con ley porque la Torah suma más que leyes, ¿vale? Tiene más instrucciones. Además se divide en 3 secciones de leyes diferentes. Y las palabras de Adonai Sebaot, ¿vale? Para no oír la Torah y las palabras de Adonai Sebaot había dirigido por su espíritu, por ministerio de los antiguos profetas, hubo entonces gran enojo de Adonai Sebaot. La palabra hebrea shamir, traducida con diamante en corona de Jerusalén, es usada para comparar la gema del corazón, del lev, convertido a semejanza de un cardo, que con sus espinas, con sus pinchos, está punzando para repelar toda buena actitud que deberían tener. Hay una buena instrucción, están repelando. Los pinchos es para alejar, para no hacer que se acerquen las instrucciones. Eso es el término, hicieron de diamante su corazón, en el sentido de este término, de esta palabra shamir. Lo que declara el texto es que no solo que no querían oír, sino que no mostraban, no se mostraban dispuestos a reflexionar, ni en lo más mínimo en aquello que el Elohim quería compartir con ellos. Eran repelentes ante todo buen mensaje de corrección. No sé ustedes, pero yo siempre que sigo un debate en nuestras redes sociales o en el perfil de alguno, como a veces en el perfil de mi esposa o de algún otro hermano, observo a menudo esta misma actitud. Es triste ver gente que se creen bien, pero sin saber que están mal. Y lo peor es verlos que no están prestos a ninguna sugerencia o consejo, que no está en acuerdo con aquello que ellos creen y aún menos muestran disposición en probar si acaso se les revela algo nuevo. Pero bueno, por eso
vemos que no hay un pasado, vivimos un presente y lo único que muestra el presente es que se repiten las cosas del pasado, porque el que no aprende para rectificar, repite la situación. Entonces, al ver que le pasaron a los de antaño, ya sabemos, no hace falta ser profeta, porque ya está predicho lo que le va a pasar a esta generación, al estilo de personas que se clasifican con estos perfiles ya mostrados en el Tanaj, ¿vale? No hace falta que uno aprenda psicología, las escrituras te califica para poder decir, ver dentro del corazón de uno la actitud, hacia qué dirección va y saber, cuando miro en el perfil del Tanaj, dónde está esta inclinación, cuál fue la consecuencia. Si no hace Teshuvah, para que cambie, para que hace el giro. Porque hay instrucciones para que sepa cambiar el destino, este mal destino, ¿vale? Como ellos endurecieron el corazón como un diamante, Él quebrantó sus corazones con el castigo. El recordatorio era para que fuera una advertencia a la generación de aquel presente de Zacarías, y la advertencia sigue el mismo patrón, que por seguir el mismo patrón nos recuerda el pasado para estar apercibidos, ¿vale?, en nuestra generación. Los corazones duros deben esperar un tratamiento más duro. Cuanto más dura la piedra, más fuerte el golpe de martillo. Para cortar un diamante se necesita de una herramienta más dura que la misma gema. Pero recuerden que los golpes o las sierras, las fricciones que se operan sobre un corazón como de diamante, no tienen el propósito para hacer este alma añicos, sino de darle forma y belleza. Siempre y cuando este corazón se entrega en las manos del que sabe trabajar como las piedras, con las piedras preciosas, como son las personas. Entiendan las metáforas, al menos espero que entiendan las metáforas. Si no entienden, ya saben, siempre pueden preguntar. Después del que termina el estudio, tiene la ocasión. La palabra hebrea Ketzef traduce la ira o el gran enojo de Elohim. Ketzef es un término que describe la reacción que muestra un perro que saca espuma por la boca, es decir, fuera de control, rabia. Ketzef viene del verbo katzaf, que es la raíz primaria, y su sentido es el de estallar, reventar. Katzaf expresa una fuerte explosión emocional de ira, en particular cuando el sujeto es el varón o es un varón. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, verso 20, pueden ver el uso de esta palabra y de esta reacción en la actitud de Moisés, cuando Moisés se enfureció en contra de los varones israelitas desobedientes, ¿vale? Éxodo 16, 20 es un ejemplo donde está esta palabra manifestada con esta reacción. Esta raíz se encuentra en la Tanaj 11 veces katzaf, 11 veces para describir la ira humana, y 18 veces más, 8 veces más para describir la ira o el enojo de Adonai. 7 veces más, sí. La comparación tiene el sentido de expresar un gran juicio. Evidentemente que el Creador no actúa como un perro rabioso fuera de control, ¿vale? Entendamos que el sentido de los términos hebreos, que son usados como metáforas, tiene el propósito de ilustrar una realidad espiritual entendible mediante una realidad física que está a nuestro alcance para comprenderla. ¿Vale? Quiero compartirle las palabras de la sabiduría de Elohim, una sabiduría que Shaul bien la identificó con la misma esencia del ser quien era Yeshua, ¿vale? Para esto le voy a dejar para que ustedes lean 1 Corintios capítulo 1 verso 18 al verso 31, ¿vale?, donde Shaul identificó la sabiduría siendo Yeshua. Deseo que recuerden estas siguientes palabras porque las sentirán de una forma directa solo cuando, al tomarse tiempo para ofrecer una alternativa a alguien que evidentemente no sabe qué cosa cree, ¿vale?
¿Conocen eso de no saber qué cosa cree uno? Bueno, lo digo de otra forma. Le voy a citar para que así a ver si alguno conoce por dónde se ubica. Y no sabes qué. ¿Reconocen esta cita? ¿Eh? Bueno, Emanuel ya la identificó. Veo que por aquí hay silencio, todavía la dan vuelta. Hermana Irina, a ver si sabe. Apocalipsis. ¿Qué dice? Y Sabemos que eres un ciego desnudo. eso. Pero ¿qué dicen lo que de Apocalipsis? Yo estoy bien, estoy vestido, se ven bien en sus propios ojos. Pero el testigo fiel, que es Yeshua, el Ruach, que conocen todas las cosas y escudriñan el corazón, ¿vale? Donde abarca uno los más secretos, más íntimos pensamientos, dice, no sabes que eres desnudo, no tienes vista, no tienes un buen vestido, te crees que eres rico, no sabes que eres un pobre. ¿Vale? Esa es la actitud. Entonces, cuando estás delante de una persona que cree que está, pero tú sabes que no lo está, bueno, es bueno tener en cuenta esta cita de la sabiduría para saber qué decirles, para saber ayudar a este que cree saber y en realidad no sabe que no sabe. Y no sabes qué. Te aconsejo para ofrecer. Bueno, si leen en el Apocalipsis, quizás no saben lo que significa el colirio, el oro, el vestido, para que uno, aunque Yeshua le dijo, ven y compre, sabemos que en realidad lo regala. Pero hay que mostrar esa actitud de dar algo. Porque hay algo que sí podemos dar. Y no se trata de money. ¿Vale? Eso sería lo más fácil. Se trata de algo que en verdad nosotros podemos, como pobres, podemos dar. ¿Vale? Para ser verdaderamente ricos. Por eso, ya no somos pobres. Somos ricos. Y no es que tenemos riqueza. O al menos no se ve esta riqueza. ¿Vale? Por aquí la compartimos con ustedes para que se enriquezcan ustedes. Proverbios capítulo 1. Verso 23 al 27 voy a leer varios versos para que sepan qué decir a aquel que cree saber y no sabe que no cree. Que lo que cree no es lo que él cree. Convertíos por mis reprensiones. ¿Cómo hago Teshuvah? Por las palabras de amor y cariño. Bueno, no voy a explicar eso de proverbio, debería dar un tiempo para esto. Espero que ustedes entiendan y ya tengan un perfil de forma de estudiar y de ver las cosas que hasta aquí hemos identificado. Por cierto, ya hemos entrado en el 8º año, para los que no saben. El 8º año desde cuando está abierta esta comunidad, la semana esta que apenas pasó. Ya hemos entrado en el 8º año de funcionamiento. Ya en ese sentido hay 300 ya audios, estudios, donde se ha creado una forma de estudiar, donde se les presentó un estilo de observar las escrituras y pueden ya actuar y pensar en esta luz, ¿vale? Convertíos por mis reprensiones, voy a derramar mi espíritu para vosotros, os voy a comunicar mis palabras, es lo que hace Elohim, ¿no? Nunca deja uno en la ceguera. Voy a comunicar mis palabras para que no diga, yo no lo supe. Ya que os he llamado y no habéis querido, he tendido mi mano y nadie ha prestado atención. Habéis despreciado todos mis consejos, no habéis hecho caso de mis reprensiones. También yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando llegue en vuestro espanto. Cuando llegue, como huracán, es la forma como se presenta que llegará. Cuando llegue, ¿cómo llegará? Como huracán, vuestro espanto, vuestra desgracia sobrevenga como torbellino cuando os alcance la angustia y la tribulación. ¿Vale? Entonces es una persona que no sabe que aquello que sabe en realidad no es correcto. ¿Vale? Sino hará un giro para tomar el oro que el Redentor ofrece para que uno se enriquezca y un vestido, porque lo que tiene es solo cristianismo mesiánico o cristianismo judaizante.
En ningún caso raíces hebrea, que no existe, sino y no es raíz hebrea. Porque el que encuentra la raíz hebrea, saca fuerza de esta, se enriquece, se viste, ¿vale? Y se le quita la ceguera. El que no hace, el que no actúa en virtud de estos tres consejos, no toma en cuenta esto, lo que está en Apocalipsis 3, versos 17 al 18, ¿sí? Pues ya saben lo que le sobrevendrá encima. Y de qué manera va, ¿vale? Proverbios 1, 23 al 27 hemos leído. Cada mala acción engendra una reacción que nunca es positiva. Si no se conoce el remedio que la Torah provee para que esto no ocurra, cuando se ha llegado en este mal estado, aunque sería bueno que uno conozca lo que la Torah provea, si uno llega en un mal caminar, bueno, no está bien, pero siempre hay una solución, incluso aquí puede cambiar, ¿vale? Pero si uno no conoce porque está más acostumbrado al Nuevo Testamento, bueno, puede aprovechar los escritos de Shaul, que también aquí ofrece la solución alternativa, ¿vale? Eso lo dijo Shaul en Romanos capítulo 12, verso 21. De hecho, no es algo que él ingenuyó, ¿vale? Bueno, se imaginó, que él inventó. Fue un hebreo israelita descendiente de la tribu de Benjamín que se instruyó en la Torá, ¿vale? Desechó lo que creía que sabía, lo que él creía saber, volvió a estudiar de nuevo, volvió a la Torá, volvió a estudiar y así presentó esta enseñanza que está en Romanos capítulo 12, verso 21. Algún día lo vamos a estudiar, el libro de Romanos, ¿vale? Vence el mal volviendo a hacer el bien, ¿vale? Esta es la solución en el caso que uno llegó delante y de delante suya está solo un huracán, todo el cielo negro en su vida, puede aquí incluso dar el giro para resguardarse. Eso es hacer teshuvah, ¿vale? Vence el mal volviendo a hacer el bien. Teshuvah es retornar a la Torah, vivir nuevamente en la luz de sus directrices. En Isaías capítulo 1, verso 15, ¿vale? Es un capítulo que lo voy a dejar para que ustedes la lean. Yo le voy a indicar algunas citas. Isaías capítulo 1, verso 15, se describe este mal caminar que nos lleva a estar separados del Creador. Y a continuación, el verso 16 al 17, se presenta el remedio que es capaz de restaurar nuestra conexión con el Creador. Si yo no conozco Tanaj, puedo aprovechar lo de Shaul. Pero hay que saber que Shaul no habló porque era un buen maestro, ¿vale? Sino porque aprendió del Tanaj, ¿vale? Entonces no hay problema cuando se leen los escritos apostólicos, siempre y cuando se lee con la mente buscando la fuente donde el autor de los escritos apostólicos transmitió enseñanza. La enseñanza es buena, pero hay que sacar o edificar el fundamento. No edificar sobre Shaul, sino edificar sobre Isaías, ¿vale? Es lo que dijo Yeshua, es lo que él dijo. También Shaul está escrito en las escrituras. Desde tu juventud, dijo a Timoteo, aprendiste mis escritos. No, lo que yo dije en romano. No, dijo lo que está en Isaías, ¿vale? Lo que está en la Torá. Esos son los escritos sagrados. Eso es la base del fundamento de la fe hebrea, ¿vale? Isaías 1:15, el mal caminar. 16, verso 17 también, ¿vale? Describe el remedio que es capaz de restaurar la conexión con el Creador. Y apenas una vez tomados estos consejos hacia la restauración, apenas en esta condición uno puede volver a presentarse ante la presencia del Altísimo, clamando por sus favores. Eso lo indica el verso 18, ¿vale? Hay un proceder, un orden de hacer bien las cosas. Por eso, en este caso donde los hijos de Israel, los de Betel, no hicieron conforme a este proceder indicado ya por profeta Isaías, se presentaron delante de Elohim, pregunte, con un rostro pálido, afligido, para que Adonai le responda. Y Adonai les reprende con 3 preguntas, pero el escasez también, y por hacerle un favor, les brindó un remedio, ¿vale? Actúen de esta forma, rectificarán las cosas, ¿vale? Si rectifican las cosas, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, ya no hace falta más el ayuno. Si no rectifican, les sobrevendrá el mal, seguirán ayunando, ¿vale? ¿Entienden?
Si no entienden, lo van a comprender con el capítulo siguiente. ¿Vale? Isaías capítulo 1, verso 15 al 18. El mal, la restauración o el proceder para rectificar y apenas presentarse delante de Elohim. Lo mismo lo vimos en el caso de Zarat. El mismo proceder, no puedes presentarte delante de Elohim sin antes una restauración de los principios para ponerse en condición de poder presentarse delante de Elohim. ¿Vale? No podemos decir que no hemos sabido nada de esto porque ya tenemos a nuestro alcance todo consejo que podemos necesitar. Y no me refiero a nosotros, me refiero a nosotros como pueblo en general. ¿Vale? Nuestra generación, no nosotros que estamos aquí unos cuantos. Si alguno despertará de repente que no será aprobado para entrar en la tierra prometida para los redimidos de Israel, la tierra donde se cumplirá todo deseo, y aún más, sabrá que solo fue por su misma terquedad y por la misma mala actitud heredada revelada en nuestros antepasados. ¿Vale? Esa condición le cerrará la puerta. Zacarías 7, verso 13, nos queda un verso más, ¿vale? 13 y el 14. Y sucedió, dice que, como él había clamado y ellos no habían escuchado, así ellos clamaban y yo no los escuchaba, dice Adonai Sebaot. Muchos creyentes que han salido del cristianismo viven una fe llamada raíces hebreas, como si fueran muchas, con la idea de que Dios es bueno y compasivo, una bondad en tal extremo que puedes hacer con ella lo que te parece, ya que un Dios bueno, sea lo que sea que harás, Él te amará. Obviamente esta creencia, carente de toda justicia, lleva la bondad del Creador a un extremo tanto que proyecta mal el carácter del Elohim viviente. Versos como estos de verso 13 que acabamos de leer no son muy populares entre aquellos que profesan el amor de Dios. Pero en las raíces, no, porque no hay muchas raíces. La fe hebrea solo tiene una raíz. En la raíz de la fe hebrea aprendemos que el Elohim de Israel es por igual Geburah como Gesed, ¿vale? Geburah, Gesed. No solo que Él es bondadoso, sino también es justo. Si un hijo se comporta mal, lo peor que puedes hacerle es darle algo bueno. Para enderezar su mal camino, debes hacerle frente hasta ponerte en contra suya. Y cuando no hay humildad por su parte para dejarse encaminar, recuerden que la dureza de un diamante se trabaja con una lija o un disco de cortar más duro que el mismo diamante. ¿Vale? Entiendan las metáforas. Estoy hablando en parábolas. ¿Vale? Dice el texto, yo no escuché. Como todo acto tendrá una retribución. En este caso, además de lo que os recomendé leer en el verso anterior, vean el capítulo 3 del profeta Miqueas, ¿vale? Todo el capítulo está repleto de indicaciones. Principio, causa, efecto. Un pacto, Miqueas 3, ¿vale? Un pacto tiene bendiciones y por igual maldiciones. Ya saben, de Deuteronomio 28. A pesar de que en las condiciones del pacto hay promesas buenas, estas están condicionadas por la obediencia, y para que esta obediencia sea aprobada, todas las bendiciones tienen condiciones. Cuando no hacemos caso a las indicaciones, entran en efecto las consecuencias. Esas siempre van a ser negativas. Y por lo tanto, Él no escuchará. Y si no escucha, obviamente no responderá. Las cosas negativas que nos sobrevienen en nuestra vida solo son el resultado de nuestro mal actuar. Pero por otra parte, nuestra desobediencia nos lleva al pecado. Porque no es solo eso, decimos, no hemos escuchado. Al tapar los oídos, eso trae otra reacción. Es lo que hace el pecado. No se queda parado, yo no escucho. Bueno, sería bueno si todo pararía solo con esto. Sería lo de menos, lo menor. Nuestra desobediencia nos lleva al pecado. Y estas dos cosas desatan el enojo del Elohim de Israel. Así que las consecuencias de nuestros malos actos no solo que nos hacen daño a nosotros mismos, sino que por encima obliga a nuestro Elohim a envolverse en contra de nosotros.
Y no es necesario que él emprenda una acción directa de juicio, sino que basta ocultar su rostro desde sobre nosotros para que, al quedar sin su escudo, todo el ejército del imperio de la maldad se desate sobre nosotros. Ojo que estas indicaciones estaban dadas después del retorno de Babilonia, cosa que revela que según aquello que ellos harán, les sobrevendrá. Con este detalle nuevamente aprendemos sobre el principio causa-efecto, donde con la medida con cual medimos se nos medirá. Si seguimos el mismo testarudo camino como el en cual han andado nuestros padres, aun cuando no les ha faltado instructores para encaminarlos hacia la verdadera adoración, al repetir sus errores, también repetiremos la suerte de ellos. Así que en lugar de entrar en la tierra de los deseos, vamos a quedar en la tierra de la desesperación. Para que esto no nos ocurra, el Ruach del Altísimo nos guía en esos estudios para prestar atención a la senda en cual seguimos y verificarnos y asegurarnos si andamos por el camino correcto. Porque cabe la posibilidad de decir que andamos bien y no saber que andamos mal. Por eso siempre tener en cuenta Apocalipsis 3, 16, 17, ¿no? Tener el colirio para así escudriñarse uno bien. Zacarías 7, verso 14, el último verso de este capítulo. Y pasamos al octavo, que está sobre el 7. Ya conoce el sentido, ¿no? 8 es sobre el 7 es mejor. Bueno, fue notable. Bueno, vamos a ver el texto. Dice, sino que los dispersé. Es la respuesta, la reacción al testarudo camino. Los dispersé entre todas las naciones. Ellos me hablaron, pidieron, y como ellos no me escucharon, ni yo los escuché. ¿Qué hice entonces? Los dispersé entre todas las naciones que no conocían, y la tierra quedó devastada detrás de ellos. Ya nadie iba ni venía. Y así convirtieron una tierra de delicias en desolación. ¿Quién la convirtió? ¿Elohim o ellos? Entiendan. No podemos acusar a Elohim por la destrucción de la tierra de Israel, porque no fue él quien la destruyó. ¿Vale? Fue notable que la providencia de Elohim de Israel hizo que ningún ocupante tomara posesión de la tierra de Judea durante la ausencia de los judíos que fueron llevados al exilio. En cumplimiento de estas palabras, la tierra fue preservada para ellos, lista para su retorno después de 70 años. No lo mismo sucedió después, porque al no tener en cuenta el pasado, al repetir la historia, la tierra ya no fue preservada. Quedó en las manos de los moros, de los cristianos, las cruzadas, los ingleses, y por voluntad de los Estados Unidos y de Europa Unida, y por el dinero, con el dinero se le concedió el derecho de comprar la actual tierra que ocupa ahora mismo el gobierno sionista. ¿Vale? Le cedieron el derecho, no el territorio. ¿Vale? Ellos, con el derecho de volver a su territorio, compraron el territorio. Supongo que ya saben, ¿vale? No lo ocuparon, no sacaron a fuerza. Compraron a sobreprecio, un precio demasiado, 2-3 veces más alto, ¿vale? Pero aún así, pagaron por cada palma de tierra. ¿No? El verbo hebreo sa'ar, de donde viene aquí la traducción dispersar en el texto de Zacarías 7:14, sino que los dispersé, sa'ar, se refiere a la acción de un huracán, una tormenta, rabia. El texto dice prácticamente, desataré mi ira en contra de ustedes del mismo modo como un tornado arrolla todo por donde pasa y lo esparce por lugares ajenos. ¿Vale? Su desobediencia e indiferencia hacia Adonai los condujo a ser esparcidos y dejar la tierra en desolación. Eso hablando de los padres de la generación del día del profeta Zacarías, ¿vale? Por actuar mal, fueron sacados fuera de la tierra y la tierra quedó en desolación. Pero el hecho que fueron desterrados
no solo afectó al pueblo de Judea. El caso es que con la obstinación de ellos han traído desolación sobre la misma tierra que en realidad no era de ellos, sino que era la propiedad que el Creador reservó para sí, y esta propiedad la entregó en la custodia de los hijos de Israel. Esto es lo que dijo Adonai: convirtieron una tierra de delicias en desolación. Esta tierra de delicia fue llamada en Jeremías capítulo 3, verso 19, se usa el mismo término en hebreo, una tierra espléndida, flor de las heredades de las naciones. El término literalmente se traduce tierra de deseo. Por eso cité 2 veces antes esta expresión así. La tierra prometida a los redimidos es una tierra de deseo. Una tierra espléndida, flor de las heredades de las naciones. Como en el pasado, antes del exilio en Babilonia, como el pueblo de Judea se rehusó a escuchar la voz de Adonai, Elohim se rehusó a escuchar y contestar sus oraciones en tiempos de aflicción. El mismo mensaje fue repetido durante los días de Zacarías a toda la casa de Judá, y el mismo mensaje sigue llamando a la Teshuvá a todos los hijos de Israel hoy día. El que ha oído sordo a las buenas advertencias va a compartir esta misma suerte descrita sobre los expatriados por permitir que los rituales religiosos tomen el lugar de una verdadera relación y obediencia para con el Elohim viviente. El uso de las palabras en el texto hebreo indica que Adonai usará a los gentiles que actuarán con la fuerza de un torbellino, de modo que el texto dice: desataré mi ira a través de los gentiles. El texto hebreo dice kol ha-goyim, ¿vale? Esto quiere decir que si el Israel de los días de Zacarías no enderezaba su camino para no ser igual de hipócrita como fue el de sus antepasados, tendría en su contra naciones que ni siquiera los conocía. Eso se refiere obviamente a un tiempo en el futuro, ¿vale? Lastimosamente la historia se repitió, de modo que llegó un cumplimiento literal de esas aseveraciones que tuvieron lugar con y después de la destrucción del templo por mano de Tito. El emperador Vespasiano entonces arrasó el templo, mandó a Tito, a su general, y destruyó el templo, mató más de 1.200.000 o casi 2 millones de judíos, y los que no murieron pues fueron vendidos como esclavos y se esparcieron hasta la fecha por el mundo. Por el año 163 cayó la última fortaleza, la Meseda judía, Masada, ¿vale? Donde se suicidaron 900 judíos, varones judíos, ¿vale? Deberían luchar hasta la muerte, total, morían, pero decidieron, en lugar de morir luchando, se suicidaron, ¿vale? El suicidio es un acto condenado por la Torá. Pero bueno, eso ya tendrán ellos que verlo dentro de 1000 años cuando van a resucitar. Y por este año pues el emperador de entonces romano pues cambió el nombre de Judea en Filistea para recordar a los peores enemigos de Israel, los filisteos. Hoy se convirtió en Palestina, ¿vale? Pero Palestina nunca existió en Judea. De hecho vemos hasta el libro de Josué que hasta Gaza son territorio que pertenece a Israel, ¿vale? De hecho, y también toda esta región tenía que pertenecer a Israel. Pero bueno, es otro asunto. No es casual que el templo de Zorobabel, que vino a ser reconstruido y ampliado por Herodes, fue destruido en el mismo mes que el templo de Salomón. Porque como no han aprendido la generación de los días de Zacarías, repitieron efectivamente lo mismo que han hecho sus padres antes de la destrucción del Babilonia. Como no han aprendido del error del pasado, han vuelto a repetir el mal, de modo que en este mismo mes de Av aún se celebra el día más triste para todos aquellos judíos practicantes de la fe,
ya que 2 veces el templo fue destruido en el mismo mes. Por eso, aunque vamos a leer el capítulo 18, como la historia ya está delante de nosotros, no han cesado de hacer este ayuno porque le sobrevino la segunda destrucción. Por lo tanto, han dado continuación al mismo rito no impuesto por Elohim. Pero lo que está en capítulo 8 sigue siendo vigente, ¿vale? Para los que prestan atención a las indicaciones del capítulo 7. La dispersión entre las naciones es una de las consecuencias de la infidelidad al pacto. Deuteronomio capítulo 28, verso 36 al 37 y del 64 al 68. Sigue testigo, todos estos detalles están aquí mencionadas. Asimismo se presenta en Deuteronomio capítulo 4, verso 27, Jeremías capítulo 15, verso 14, capítulo 16, verso 13, capítulo 17, verso 4. ¿Vale? La dispersión entre las naciones es la consecuencia de la infidelidad a las condiciones del pacto. Por lo tanto, hay que alumbrar a todo hijo de Israel que el causante de toda desgracia sufrida, o en el pasado, en el presente, por nuestro pueblo, no fue tanto a causa de los ataques de los gentiles, quienes son vistos como unos malvados. Naamán, el malvado. Naamán no debería nunca existir. ¿Por qué llegó Naamán? Hamán. Sí, eso es de los días de Esther, que está en el libro de Esther, con la fiesta de Purim, ¿vale? Por ejemplo. Nunca deberían llegar el Antíoco Epifanes para traer cerdos, y que venga toda historia de los macabeos, las desgracias que ellos han traído, hasta llamar e invitar a los romanos en Judea y destruir la Judea, ¿vale? Y toda muerte y asesinato que fueron consecuencia de los actos de los macabeos, ¿vale? No debería haber pasado nada de todo esto si se harían caso a las condiciones del pacto, pero por infidelidad las consecuencias pues son inevitables. Por la propia culpabilidad de nuestros padres se sufren lo que se sufren, ¿vale? Pero no los culpamos a ellos, porque al ser hijos de nuestros padres tenemos el mensaje para nosotros, que si no corregimos nuestro caminar, si seguimos en el mismo camino de ellos, vamos a padecer igual, ¿vale? Si no contendemos para rectificar esos errores del pasado, no vamos a enderezar nuestro estado presente, sino que nos vamos a encontrar también delante de una puerta cerrada sin que el cielo nos responda. A pesar de que este capítulo termina con una calamidad tremenda sobre el pueblo de Judea, por bendición, el tema sigue en el capítulo 8 y la revelación continúa trayendo nuevos mensajes para esta descendencia desolada. Lo más hermoso de todo cuanto hemos estudiado hasta ahora es que el Elohim viviente no solo manda una respuesta de reprensión, reflexión y una clara indicación de autoexamen, sino que envió a su profeta Zacarías para anunciar al pueblo de Israel que Adonai no olvidó su compromiso con su pueblo y por lo tanto no deben guardar más estos ayunos autoimpuestos siempre y cuando harán lo correcto siguiendo los buenos consejos. ¿Vale? Claro, nosotros somos conocedores de la historia, pero para aquella generación debería ser el ayuno y cortar el asunto y cortar con este ayuno. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Como no han hecho caso, no han cumplido, el mensaje sigue siendo vigente. Por eso lo estudiamos en Profecías al Día, ¿vale? Porque estamos en la generación que recibimos el mismo mensaje para cortar con este ayuno, ¿vale? Que se practica hasta la fecha, siempre y cuando se hace lo correcto. Se tienen en cuenta las instrucciones del capítulo 7 y se pasa a recibir lo que está en el capítulo 8. Como estaban en tiempos de restauración, en aquel tiempo como en ese tiempo, nadie debía estar en aflicción, sino que debían gozarse como en los tiempos de festividad. Espero que me sigan acompañando en el estudio del siguiente capítulo, Zacarías 8.
para ver el desenlace del mensaje de la restauración del pueblo de Israel. Gracias a Elohim, nuestro Redentor, por todos esos buenos mensajes. Y shalom a todos. Nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Cuando vamos a continuar, no el siguiente Shabbat, dentro de 2 Shabbat, vamos a continuar con el capítulo 8, ¿vale? Shalom a todos.